Bueno, primero agradecerle a las autoridades de acá de la Universidad del Este, felicitar a a Rosario, perdón, que está Rosario asumiendo en estos días como decana, eh, a todos los estudiantes, a los alumnos, a los funcionarios de la universidad y a todos los que están viendo también la charla y conectándose más allá de estar presentes acá hoy, que es importante, que creo que este mecanismo que tiene la universidad de poder conectarse con todo el país, y los que están fuera del país también, que puedan ver lo que pasa, lo que se discute, lo que se debate, las clases, poder llegar a través de las herramientas tecnológicas, yo creo que pone a esta universidad en la vanguardia de la capacitación. Y seguir explorando lo que para algunos es difícil, que es poder usar estas herramientas. Incluso son difíciles a veces para los profesores, no solamente para los alumnos, ¿no? Lo que hace que todos tengamos que estar capacitándonos y estar en este nivel de tecnología, de uso de la tecnología. Hoy, está- Hoy estamos presentando y empezando a trabajar en un proyecto que teníamos con algunos docentes, con Federico Serri, con, el, con mi amigo Carlos, que no sé dónde está, Horaci, debe estar por llegar en un ratito, y que tenía que ver no solamente con un curso o una charla, sino con una diplomatura, que es la diplomatura de diseño de campaña y comunicación política. Eh, Estamos trabajando para poder tener la diplomatura llena de alumnos y llena de debates y de profesores que puedan sumarse también. ¿Y quién mejor para presentar esta diplomatura y darle el puntapié inicial, el arranque que para mí, además de una persona que aprecio y quiero en lo personal, admiro y respeto en lo académico y en lo profesional? Yo siempre digo el gran Mario Riorda, ¿no? No solamente Mario, sino le agrego el gran, eh, que para nosotros es un punto de referencia. Uno puede opinar o no parecido. Recién nos retrasamos un poquito porque estábamos en una charla que tiene que ver con muchas de las cosas que me interesan escuchar de él, la visión, cómo estamos hoy no solamente en un análisis político, sino un análisis más eh, en lo profundo del ser humano. A partir de esa profundidad, creo que es que Mario puede empezar a trabajar en herramientas que tengan que ver con la comunicación y la estrategia, pero primero analizando lo que pasa con las personas. Entonces, bueno, se me ocurrió invitarlo a Mario, sé que su agenda es una agenda internacional, en donde suele participar en actividades no solamente en la Argentina y en campañas presidenciales, no solamente en nuestro país, sino en el mundo. La última campaña en donde participó activamente fue la campaña de Uruguay, donde gana uno de los candidatos que él trabajó. Y bueno, tengo una presentación, Mario, que para ser breve, que tiene que ver con algo que vos te definís, ¿no? Politólogo y activista de la comunicación política. Esto también siempre fue interesante, que veo en tu currículum no solamente la palabra que te define como licenciado en ciencia política, sino activista de comunicación política. Profesor de comunicación gubernamental y de crisis en la Escuela de Posgrado en Comunicación de la Universidad Austral. Presidió la Asociación Latinoamericana de Investigadores en Campañas Electorales. Dirige, Dirigió y creó la maestría en Comunicación Política de la Universidad Austral. Fue decano de la Facultad de Ciencia Política y Relaciones Internacionales de la Universidad Católica de Córdoba. Ahí lo conocí hace ya más de 25 años, haciendo un curso. Él era el decano, yo era el alumno. Lleva más de 180 procesos electorales a todo nivel, incluyendo campañas presidenciales. Asesoró a más de 80 gobiernos en América Latina. Es consultor para organismos multilaterales y consejero del PNUD, que son el Programa de Naciones Unidas para el Desarrollo. Profesor de posgrado en numerosas universidades de América Latina, España, Estados Unidos. Autor de 18 libros. Los últimos, Comunicación Política 100%,
Cualquiera tiene un plan hasta que te pegan en la cara. Aprender de las crisis. Este es un libro muy interesante. Yo se lo digo a mis hijos también a veces, porque esto no es solamente para la política, ¿no? Uno planifica el día, pero el día puede cambiar. Y uno tiene que estar preparado para esos cambios, sobre todo en un país como el nuestro. La política del riesgo, construcción social, liderazgo y comunicación gubernamental más 360 que nunca. Bueno, esta es una breve presentación y ahora sí, lo quiero recibir a Mario con un gran aplauso y bienvenido a la Universidad del Este. Bueno, muchísimas gracias. Háganse de buenos amigos y los van a presentar así. Ese es el secreto de la vida. Así que gracias, Cristian. Gracias a la Universidad del Este. Gracias, Federico. Y a todos aquí por tomarse el tiempo, aquí incluyendo los de ahí, por tomarse el tiempo de escuchar. Me van a ver a cada rato interactuando con el celular. Es simplemente porque no tengo pantalla aquí de retorno para no hacer esto, ¿no? Simplemente voy a tratar de seguir un poquito el hilo desde aquí. A ver, justo en este momento estoy en una etapa distinta, rara, en la que pocas veces he estado, donde cada charla que doy, incluso cada clase que doy, estoy invitando básicamente no a aprender, sino a desaprender. Y lo digo honestamente, además que tengo este tatuaje grabado entre tantos otros tatuajes en la espalda, que es aprender, desaprender y reaprender. Todavía estoy en la etapa del desaprender, en la personal y en la que recomiendo al resto. Sin embargo, he empezado, por lo menos con algunas líneas menores, a escribir en paralelo. En este momento estoy escribiendo 4 libros en paralelo, como una mancha de aceite, que me va a llevar aproximadamente unos 2 años, quizás 5 sean los libros, muy centrados en lo gubernamental, salvo un libro único, que tiene que ver con darle forma a algún pensamiento que en algún momento me generó algún ruido con colegas y con pares en el mundo corporativo, de un artículo que se había llamado Las campañas electorales han muerto. Y no porque desaparezca lo electoral, sino básicamente porque desaparecieron las campañas tal y cual las conocíamos. Son otra cosa, literalmente otra cosa. Entonces, tras este proceso y un poco de vértigo personal y profesional, estoy intentando ver de verdad cómo puedo reaprender gran parte de las cosas que incluso escribí hace muchísimos años, o que leo, o que damos por sentado, de expresiones que se toman como dogmas y que creo en gran parte ya no son así. Por lo tanto, lejos está, pero de verdad lejos está, no es mi pretensión ni remotamente, que esta charla tenga que ver con pensar qué va a ser de nuestro futuro. Pero me animo como mínimo a reflexionar en voz alta, no exentos de una enorme preocupación de un contexto actual, donde literalmente, en este título, que es pensar, imaginar y por qué no ubicar a la comunicación política en un contexto de incertidumbre, me animo a imaginar que literalmente esto que estamos viendo es otra cosa. Mientras se reinicia, digo, a mí me gusta ponerle formas y colores a los contextos. Lo hago siempre cuando diseño una campaña electoral. Muchos de los equipos creativos que trabajan conmigo hasta se burlan. Dibujo las campañas, ni yo me entiendo qué dibujo, pero tiendo a dibujarle y a ponerle colores, porque me parece que de un u otro modo expresan ciertas cosas que pasan en la cabeza de uno y las someto a debates. Y hay un color dominante para mí en estos tiempos, que es el gris. Incluso es un gris oscuro, el que me imagino. Y cuento muchísimas veces como anécdota, no voy a hacer spoiler para quien no la vio, a pesar de que deberían haberlo visto, porque ya pasó hace un tiempo, y es uno de los grandes tanques del cine de los últimos tiempos, la última película de Batman, como gran parte de los que son los verdaderos tanques, estas películas que modelan literalmente con una inversión colosal
gran parte de la industria y la economía de industria en algún momento dado. La última Batman claramente fue así. Y arranca la película con un Batman en penumbras, en ese gris oscuro, y dice literalmente, este es el arranque, claro, así que no deja de ser una buena publicidad para que vean la película, y dice el propio Batman, muchos hablan sobre las tinieblas. Yo soy la tiniebla. Me pareció fabuloso, porque justo es el momento donde aparece esta película, aparece The Joker, y es el momento, de una u otra manera, del descontento con los órdenes instituidos, la política incluida. Pero además es interesante que los protagonistas, pero particularmente este Batman, que se supone un superhéroe, lo hace desde una grisura colosal y, ¿por qué no también, desde una violencia que pocas veces se ha visto, incluso comparado con el Batman hacia atrás? Esta grisura de época, que como gran producto comercial está muy estudiada, me pareció una síntesis fenomenal para entender, para ponerle color, para imaginar desde qué postura estoy hablando, porque estoy hablando de una postura bastante gris oscuro, como antes les decía. Y se empieza a poner en jaque todo. Esto que están viendo ahí, suponiendo que es eso, es una pregunta que le acaban de decir hace 20 días al propio presidente de Estados Unidos. Le preguntan sobre si efectivamente va a cumplir con la Constitución, y la respuesta de un presidente electo de la vidriera democrática del mundo fue contundente. No sé. Esta es la grisura de los tiempos. Esta es la síntesis que de una u otra manera requiere algún tipo de preocupación extra que probablemente hasta hace muy poco tiempo no teníamos. Entonces, en este no sé, en el marco de lo democrático, aparecen una serie de cuestiones que de verdad, cada vez que la planteo, alguien puede ubicarse a favor o en contra. Lo que me queda claro, nunca queda claro, por lo menos en la perspectiva social o del votante, es quien tiene la razón. Decía Steven Levitsky, un autor, un politólogo muy famoso, que además es un latinoamericanista reconocido, muchos lo conocerán por ser coautor de un mega bestseller en los últimos tiempos, pero que tiene una trayectoria brutal, es un profesor de Harvard, que es uno de los coautores de Cómo mueren las democracias. Decía en ocasión de la victoria donde Donald Trump llega al poder, que la mitad que no votó a Donald Trump en Norteamérica, la que no votó, no lo votó para defender la democracia. Ahora, lo curioso es que la mitad que sí lo votó para defender la democracia. Y entonces aparece un problema serio que es, bueno, lo que está en jaque es exactamente lo democrático como concepto, por lo menos respecto a cómo solíamos trabajarlo o concebirlo. Este es un ejercicio muy interesante de confianza en la democracia en América Latina. Podría traer ejemplos de todo el mundo, ¿sí? Pero me parece sumamente interesante este, ¿por qué? Porque básicamente la confianza en la democracia decrece en toda la región, salvo en 4 países. Uno, que es obvio que no decrezca, porque da muestras de cultura política cada momento y a cada rato, que es Uruguay. 2, la rareza, que es República Dominicana. Y 3 y 4, pónganse a pensar ustedes si efectivamente hay condiciones para que crezca. 1, El Salvador, y el otro, Nicaragua. Es decir, de estos últimos 2, como mínimo parto la sala en 2 respecto de si es o no, o si son o no democracia. Vale decir, estamos en presencia de otra cosa. Pero esta otra cosa de la que estamos hablando empieza a ser nominada, empieza a ser de una u otra manera, yo diría, cuestionada por adjetivos donde lo democrático claramente adquiere en función de ese adjetivo una conceptualización notablemente diferente, y en ese contexto donde juega la comunicación política. El primero es la idea de democracias iliberales, con I. ¿Qué es una democracia iliberal? Es una democracia que mantiene formas, que de alguna manera es una pantalla democrática en la formalización de algunos pasos,
pero que en el procedimiento de gestión la democracia empieza a corroerse poco a poco. De hecho, gran parte de la idea de lo iliberal estaba representado en un montón de países, pero por ejemplo, inicialmente Rusia, Turquía en algún aspecto, luego empezaron otros países a caer en ese derrotero. Pero después ustedes van a ver ahí una cantidad de elementos o de sinónimos que claramente ubican a muchísimos regímenes como regímenes híbridos. O incluso lo que pasa, ni siquiera para pensarlo nacionalmente, sino en los gobiernos subnacionales de lo que significan enclaves autoritarios. Vale decir, aún también, y nuestro país no es la excepción, puede tener una clara democracia, pero puede haber enclaves autoritarios en el interior del país, entiéndase provincias, entiéndase ciudades, en donde aparece algo que es muy notable y característico de lo que significa un enclave, que es, se cooptan las instituciones. Vale decir, la democracia se da, pero cada vez que se da bajo un fenómeno de cancha inclinada. ¿Qué significa? Alguien tiene muchísimas más chances en la competitividad democrática que otro. Entonces, la verdad es que la democracia a secas ya no es algo indiscutido. Incluso el concepto de autoritarismo competitivo es un fenómeno sumamente interesante en donde los gobiernos autoritarios simulan competitividades que de una u otra manera están amañadas de modo previo. Vale decir, sin ninguna chance a que la integridad electoral sea protagonista. Por supuesto que Venezuela en América Latina es un ejemplo notable de esto, pero también hoy El Salvador. Entonces estamos frente a una problemática que atraviesa a izquierdas extremas y atraviesa a derechas extremas y claramente empiezan a subvertir el concepto clásico de democracia. Ahora, en este contexto, en este estado de cosas, empiezan a darse una serie de elementos que es a donde quiero posarme. La primera y más interesante es la redefinición del consenso. Redefinir el consenso parece fácil, porque no todo el mundo tiene una idea de lo que es consenso, pero medianamente yo hace ya 20 años escribí mi primer libro sobre comunicación política llamado La construcción del consenso. Me acuerdo en ese libro temprano, definía el consenso por la positiva o por la negativa. Por la positiva era la idea de pensar acuerdos políticamente operativos que me permitieran funcionar hacia adelante. Es decir, acuerdos que me permitían avanzar. Y si lo veíamos por la negativa, evitaba bloqueos. ¿Qué significa evitar bloqueos para un gobierno? Bueno, evitar bloqueos significa de uno u otro modo evitar las parálisis de gobierno, caídas abruptas de la popularidad, ingobernabilidad básicamente en los ámbitos legislativos, ataque sistemático que paraliza en términos reputacionales a un gobierno, manifestaciones en calle. Fíjense qué interesante que, por ejemplo, una de las experiencias más notables de bloqueo en Argentina significó la 125. Un gobierno se paralizó. Se paralizó en la prensa, se paralizó en el Congreso, se paralizó en la calle, se paralizó productivamente. Eso significa el predominio del disenso sobre el consenso. Y eso que no tengo una definición romántica de consenso, porque automáticamente tener consenso implica de suyo tener disenso. Pero independientemente de la visión romántica o no, gran parte de la definición actual del consenso, que siempre incluye la conflictividad, porque cada gobierno para construir consenso desafía vía conflictos a opositores, actores, modifica, reforma políticas desde la conflictividad. La característica dominante, gran parte del consenso actual, es que básicamente existe disenso para gobernar, es decir, conflictividades ilimitadas. Esto sí es una característica. Conflictividades en todo a cada rato y simultáneamente. No es novedad el conflicto. Si uno piensa, por ejemplo, el kirchnerismo fue claramente un gobierno que apostó a la conflictividad. Pero en algún momento la sumatoria de conflictividades desborda el consenso y se transforma mayoritariamente en disenso. Es decir, empiezan hipótesis de parálisis o de bloqueos. Entonces es interesante ver y analizar
gran parte de lo que estamos viendo como un predominio del disenso a la hora de gobernar en todo, para todo y sin descanso. De alguna manera Milei es eso. Ahora, no es solamente Milei. Cuando uno analiza hoy el gobierno de Donald Trump, ve exactamente la misma práctica y dinámica, que es un predominio en términos de estilo de la gobernabilidad definido no solo del consenso, sino mayormente del disenso. Y eso sí es una redefinición del consenso, y sobre todo porque en los clásicos de la ciencia política, hablábamos hace un rato con Cristian en la previa, en algún punto siempre alertan cuando las demandas saturan. De hecho, el nombre técnico que Anthony Downs le da es la saturación de la demanda, que es cuando el exceso de conflictividad empieza a poner en jaque precisamente el consenso logrado. Por supuesto que Downs, que escribía hace 50 años, no pensaba que hay gobiernos que hubieran llegado pura y desde la conflictividad sin haber pasado por la instancia del consenso por la positiva. El segundo elemento que sí me parece interesantísimo y que para quienes tenemos cercanía con el objeto de lo político, no hace falta que seamos politólogos para esto, es la redefinición literalmente de la representación política. He hecho muchísimas veces un acto, si se quiere, práctico, que es preguntar a cada uno de ustedes qué significa ser representativo. Incluso ni siquiera en la política. Eso está bueno que cada uno lo piense en sus ámbitos de actuación. Bueno, daría la sensación que hay una concepción aritmética, hasta diría claramente aritmética o doble aritmética, que define qué es ser representativo, que es ser más querido la mayor cantidad del tiempo. Piensa en la política, pero no es una cuestión de ego. Es una cuestión obvia de sentido común, ser querido la mayor cantidad del tiempo. Entonces la pregunta es, ¿por qué hay una redefinición de la representación política? Porque aparece el concepto de gobierno espejo. Para mí, el gran ejemplo de gobierno espejo, o los dos grandes ejemplos de gobierno espejo, ha sido Trump en la primera presidencia, todo apunta que va a ser exactamente igual ahora, y sobre todo Bolsonaro en Brasil. ¿Qué es la idea de un gobierno espejo? Es un gobierno que desafía la doble concesión aritmética de la representación. No le importa ser más querido, sino que redefine la representación en tanto y en cuanto yo satisfago como un espejo políticas para mi núcleo de votante afín. Y el resto lo excluyo. No forma parte de mi espejo. Esto es sumamente interesante para analizarlo, pero realmente interesantísimo. ¿Por qué? Porque estos gobiernos, precisamente por espejar políticas hacia un núcleo de votantes particular, lo primero que consiguen es un anclaje, una solidez de apoyo que probablemente pocos tengan. Son gobiernos que no caen, no se desestabilizan, ahora sí pierden popularidad. ¿Por qué? Porque excluyen mucho. Fue notable y característico en el caso de Trump, pero mucho más en el caso de Bolsonaro, la devolución de políticas, por ejemplo, al mundo pentecostal, que no era ni remotamente el único que espejaba en términos de políticas públicas, pero era de lo más significativo porque lo hacía básicamente excluyendo a todo aquel que no formaba parte de ese núcleo de votante espejo o de votante hiperfiel, si se quiere. Ahora es sumamente interesante que estos gobiernos, estos dos gobiernos al menos, han terminado con apoyos del 30%. Es decir, su caída nunca fue inferior a eso. Pero su remontada, en términos de ir a la reelección aún perdiendo, fue mucho más grande que eso. ¿Qué hay ahí en el fondo? Por un lado, yo diría una solidificación del poder y una gobernabilidad dada por ese núcleo espejo, pero luego, a la hora de votar, hay un predominio manifiesto sumamente interesante, yo lo vengo diciendo hace rato, pero en muchísimos medios, y es que hay que sacarse algunos clichés a la hora de explicar ciertos comportamientos, como por ejemplo el voto económico define todo. Bueno, no necesariamente, y sobre todo a niveles de decisión. ¿Qué hay o qué otro elemento convive, por ejemplo, contra o con o junto, ni siquiera contra la economía? El voto ideológico. Ustedes recuerden que hace 20 años, y sí que me peleé con colegas, a tal punto que uno de mis libros que más satisfacción me dio en mi vida fue un capricho, fue pelearme con colegas del mundo profesional, con colegas del mundo académico. ¿Cuál es? Que hablaban del fin de las ideologías. Mi libro más querido, en todo lo que he escrito, mi libro más querido, fue un capricho, una pelea.
Se llama Hey, las ideologías existen. Fue un estudio hecho sobre 38 campañas presidenciales en América Latina para demostrar que el 75% de la discursividad dominante, aún en un momento donde decían que las ideologías estaban a la baja, eran constitutivas de la oferta política. Eso fue en el año 2011. Imagínense lo que significa eso comparado hoy. Hoy, literalmente, podría decir, hey, las hiperideologías existen, que es lo que estamos viendo. Entonces hay que sacarse unos clichés y hay que comprender que literalmente, guste o no, uno esté de un lado o no, es interesante empezar a discutir cierto tipo de cosas que se dan como dadas. Y a mí particularmente esta idea de los gobiernos espejos no me cae nada simpática, pero me parece muy potente para explicar estos gobiernos que vía la conflictividad excluyen a muchísima gente, pero nunca excluyen a un núcleo tan importante que les garantice básicamente la sostenibilidad en términos de apoyo o en términos de defensa pública de ese gobierno. Y por lo tanto, lo que antes les decía, gran parte del sostenimiento implica que hay más ideología que políticas. Esto es nefasto para los politólogos, aclaro. Acá me pongo en rol de politólogo por un ratito. Esto es nefasto porque, ¿saben cuál es el área más importante de los congresos de ciencia política en el mundo? El área más productiva donde mayor cantidad de papers académicos se han escrito, public policy, es decir, políticas públicas. ¿Qué dice esto que acabo de decir? Dice que la calidad de las políticas públicas para el votante importa poco. O en todo caso importa menos que ¿qué? Que la ideología. La verdad que es muy frustrante. Desde todo punto de vista es muy frustrante. No quiero decir que no sea así, porque de hecho es. Y entonces la pregunta, o gran parte de esto es, algo que voy a decir después, pero lo puedo adelantar, es que gran parte del sostenimiento ideológico no tiene que ver necesariamente con la convicción de ser parte, soy muy de izquierda, soy muy de derecha, sino básicamente de ser contra de, es decir, el discurso contraidentitario. El segundo estudio más grande del mundo en términos de comunicación política que se ha realizado en Europa analizó más de 330.000 discursos y llega a una conclusión absolutamente obvia. Uno, el discurso es simple, cero novedad. Pero el segundo elemento es más que interesante. ¿Cuál es? Lo que más funciona en términos de efectividad de la comunicación política es el discurso contraidentitario. ¿Qué significa? Yo no tengo claridad de lo que soy, pero sí tengo claridad qué cosas no soy. Es decir, no soy vos. Entonces es sumamente interesante lo que estoy diciendo y me voy poniendo más gris oscuro que el propio Batman a medida que avanzo en la charla, ¿no? Porque básicamente hay un concepto donde al desaparecer la noción de consenso, por lo menos en la vieja usanza, pareciera ser que el disenso se sostiene básicamente porque hay alguien del cual me diferencio, porque hay alguien a quien detesto, porque hay alguien, le voy a poner nombre y apellido, a quien odio. Entonces, en el fondo, lo que se está construyendo, literalmente, es que el contraste es el factor identitario máximo, ¿sí? Yo me defino básicamente de lo que me diferencio, y por si fuera poco, aparece un elemento también novedoso, y esto sí es novedoso. Yo siempre le digo a mis alumnos que el primer paso para ser profesional en la comunicación política no es ni manejar redes, no es ni manejar cuestiones técnicas, básicamente es el discernimiento de lo que es electoral de lo que no lo es. Porque son mundos distintos, porque el mundo electoral es una aceleración transitoria en un momento dado, y esa aceleración transitoria en un momento dado es imposible de sostenerla en el día a día. Sin embargo, otra de las características novedosas de la comunicación política actual es que literalmente no hay más gestión de expectativas. ¿Qué significa la gestión de expectativas? Que todo tiene un formato electoral en el día a día sin diferenciar la etapa gubernamental, que implicaría, tiene una necesidad imperiosa de legitimar políticas públicas en largo plazo, y es suplantada o cambiada por una dinámica donde básicamente no hay más gestión de expectativas. Todo lo que hago soy el mejor del mundo, todo lo que hago es lo más grande del mundo, todo aquello es lo peor del mundo, y hay una gestión de expectativas que yo le llamo en cruz, que es, soy el mejor de la historia, soy el punto de la historia, pero además en cruz, ¿por qué? Porque la línea horizontal es la escalabilidad internacional. No solamente soy en la historia de mi contexto, de mi lugar, de mi nivel de decisión, de mi circunscripción, de mi país, de mi provincia, de lo que fuere, sino lo soy ejemplo mundial. Milei ha dicho hace unos días, Argentina va a ser la nueva Roma del siglo XXI, planetaria la expansión.
La escalabilidad de la exageración, la hipérbole dominante, es planetaria. El primer spot de Donald Trump cuando arranca su campaña electoral, el día del eclipse, ustedes recordarán, es así, literalmente. Él decía, estamos en el momento más importante de la humanidad. Punto. No de Estados, de la humanidad. Él puso el punto en esa cruz, en esa hipérbole que significa ni más ni menos que la ausencia de gestión de expectativas. Y además, perdón que tengo que ir a 4 manos, y además la agenda se maneja por un fenómeno de saturación. La saturación podemos verla de 2 aspectos. Por un lado, la saturación de agenda. ¿Qué significaría la saturación de agenda? Bueno, Steve Bannon, el ideólogo de Donald Trump, usa una expresión inundar el piso, que es todos los temas simultáneamente para confundir en el debate público. Inundar el piso significa un proceso de saturación del debate público donde se mezcla todo. Pero además hay un proceso de saturación que es distinto, que tiene que ver con lo mucho en términos de exceso, de incontrolable. Grábense este numerito y hagan regla de 3 simple para aplicarlo y pensarlo en la gestión de campañas electorales. Yo lo hago donde voy, claro, a cualquier escala, aún de un país chico en términos de cantidad de habitantes, como puede ser Uruguay, o países grandes. Brad Parscale, estratega digital de Donald Trump, contó que por día subían a Facebook, actualmente Meta, aproximadamente 120.000 contenidos simultáneos. 120.000 contenidos simultáneos. Si uno analiza eso en términos de regla de 3 simple en Argentina, entiendan lo que significa la necesidad de pensar en la escala de producción de contenidos para dar batallas en términos de saturación en las redes sociales. Cuando digo mucho, es mucho. Y por lo tanto esto genera un disloque en los modos de hacer campañas electorales, donde se acabaron, por ejemplo, las campañas llave en mano que venía una agencia. Hoy son equipos absolutamente descentralizados que son máquinas de escupir contenidos públicos, con control y sin control. Entonces, la saturación tiene que ver con la discusión de la agenda temática, pero la saturación también tiene que ver con la pretensión de escalabilidad, de diseminación, de alcance de todo el contenido sin límites, para que desborde todas las plataformas, para que esté presente en la totalidad de los sistemas mediáticos. Y esta es una novedad. Se le pregunta a la gente después de las campañas electorales si recuerda algún video. ¿Saben qué recuerda? Nada. De hecho, en la última campaña electoral de Buenos Aires, simplemente recordaron un video polemizante el día después de la veda, por todo el debate que sabemos, pero que no tiene que ver con recordar el video, que además casi nadie vio, sino por el debate ético o no ético, la pertinencia o no de poder hacer eso. Pero la gente no recuerda nada. No hay modo de recordar algo. Algún meme recordarán. O algo polemizante. Nada más. Se acabaron las campañas sostenidas en spots. Es más, se acabaron las campañas sostenidas en un eslogan. Se acabaron las campañas sostenidas en un tipo discursivo único. ¿Por qué? Por la necesidad de segmentar que tienen las campañas y porque además hoy las campañas ya no son campañas, sino son la colección de subcampañas. Mis últimas experiencias de campaña, sobre todo las de nivel presidencial a gran escala, han trabajado con no menos de 17 campañas de gestión simultánea. No hay campaña oficial en mi cabeza. Se acabó. Me propone un eslogan, no me importa. Me propone una campaña, no me importa. Me importa gestionar en paralelo 17, 15, 13 campañas. Así se gestionan las campañas hoy. Y cada campaña además produce miles y miles de contenidos en paralelo. ¿Quién recuerda eso? Nadie. La idea es estar. Como verán, es otra cosa. No sé si esto es bueno y es malo. En verdad habrá cosas positivas y habrá muchísimas cosas negativas que obviamente tienen que ver con la grisura de la que estoy hablando. Y le agrego un elemento más, que es la retórica y la incivilidad. Emily Sainor, una politóloga, habla de la incivilidad con una cuestión que tiene que ver con la incorporación de un tono novedoso en el discurso. ¿Cuál es el tono novedoso? El tono novedoso es que se ha pasado, básicamente, de la provocación, de lo que en Argentina sería vulgarmente la chicana, de lo que tiene que ver con la falta de respeto, incluso con el insulto, a algo un poquito más preocupante, o un poquito del todo, si vamos al extremo de la incivilidad. ¿Cuál es? A que el discurso empieza a ser insultante, pero no tan solo insultante porque hay seguramente alguna mala palabra, sino básicamente es insultante
porque se estigmatiza y se humilla al adversario. De un sector hacia el otro y del otro hacia el otro. Y esa estigmatización básicamente es peligrosísima. ¿Por qué? Porque por lo menos desde mi punto de vista, esto no lo dice Sainor, muchísima de la estigmatización de la humillación está fuera de los límites de lo democrático, que es negarte condiciones de identidad propia, porque sos extranjeros, porque sos gay, porque por raza, por lo que fuera, hasta simplemente por pensar distinto. Es decir, te ubico afuera de la línea de democraticidad. Te excluyo de la condición identitaria. Por lo tanto, niego la otredad, te niego a secas. Y esto sí es una retórica de la incivilidad que desde mi punto de vista la podríamos cambiar como la retórica no democrática y es absolutamente indistinto. Con otro elemento que también es novedoso, que es la exageración de las redes sociales hoy, que es, ¿se acuerdan antes? Y esto era una crítica que le cabía muy fuerte al peronismo, confundía Estado y partido, ¿se acuerdan, no? Es decir, cuando llegaba al poder pareciera ser que en el marco de la ausencia de límites de la institucionalidad existía esa confusión. Bueno, esa confusión prácticamente es pretérita, pasada, se acabó. Hoy hay una confusión muchísimo más potente que es en las redes sociales, qué es formal y qué es informal, qué es legal y qué no es ilegal, quién produce qué, quién dice qué. Autoridades retuiteando a granjas de trolls y a la inversa. Trolls o bots que tienen de una u otra manera primicias que luego el poder político puede llegar a anunciar. Es esa confusión de lo formal e informal. Se acabó la institucionalidad, por lo menos en términos de ¿qué? De las personas hablantes. Entonces, de verdad, es un problema interesante. Volvemos a lo de Trump. El no sé tiene que ver con que se está rediscutiendo las bases de la institucionalidad, en donde trabaja, en este caso, la presidencia o el poder formal electo en una democracia. Con consumos, además, que literalmente eso no hace falta ni siquiera opinar, en redes libres sin ningún tipo de moderación. ¿Qué ha sucedido estos días? Bueno, que X perdió. Si ustedes quieren denunciar en X, prueben, todavía está vigente lo que se llama el árbol de decisión de denuncia. Es espectacular. Tiene como 7 instancias de denuncia y cada uno tiene 6 o 7 adentro. Son como 49 tipologías de denuncia. ¿Sabe qué te va a decir luego en un mail tardíamente X? No incumplió las reglas. Vale decir, la nada misma. Pero además, por si fuera poco, se metió en estos días Meta diciendo, ya no chequeo más. Argentina tenía gente que chequeaba para Meta, por ejemplo. De hecho, uno de los primeros acuerdos mundiales que Argentina hizo, lo hizo con Argentina. Que Meta hizo a nivel mundial, lo hizo con Argentina. Ya no chequea más. Ya ni siquiera informa más quién gasta publicidad, por dónde y además a qué segmentación iba dirigida mi publicidad. Vale decir, la grisura, el tiempo de Batman. Es una grisura oscura, no es una grisura clara, ¿sí? Ya no hay límites de lo que puede hacer y decir una persona, un troll o lo que fuere en redes sociales, ¿sí? Y esto va constituyendo un fenómeno muy interesante, a mi entender el más potente de todos lo que dije, probablemente sea lo más potente, y es que en esta ausencia de diálogo, en esta especie de hostigamiento en términos identitarios, se va produciendo lo que se denomina la tribalización de la política. ¿Qué significa la tribalización? Bueno, significa que básicamente se rompen los puntos de diálogo y esto es una tribu y esto es una tribu y las características sociológicas de la tribu, en términos de la sociología política, es que viven de la autocelebración interna, es decir, de la autocelebración interna, en tanto y en cuanto la autocelebración de este grupo tenga que ver con la hostilidad hacia este grupo. Es decir, la autocelebración tribal, que es constitutiva del fenómeno tribalístico, literalmente depende de qué? De la hostilidad con el ambiente o con los otros. Entonces, las tribus es un fenómeno de agresividad mutua, aunque también en parte pueden llegar a constituir un fenómeno de zona de confort frente a tanta hostilidad. Hay un fenómeno novedoso que se está utilizando en Norteamérica hoy, que en Argentina lo podemos conocer, solo que es más grave todavía, que en inglés es partisan sorting o political sorting, que lo podríamos traducir claramente como clasificación política. En estos días habrán sentido la palabra polarización política. ¿Qué es la polarización política? Yo discuto con mucha radicalidad sobre políticas. Eso ya es historia, no sucede. Esa polarización política ha sido reemplazada por la polarización afectiva. Yo discuto en base a sentimentalidades, me gusta o no me gusta, e incluso moralidades. Discuto la política desde el sentimiento a la pasión de las emociones. Hoy,
esta idea de la clasificación política es un poquito más agresiva todavía. ¿Por qué? Porque me recluyo en identidades como zona de confort, como zonas de alivio frente a tanta hostilidad, en función de quien piensa parecido a mí, y excluyo a todo el resto. ¿Saben del cuál ejemplo se nutre, por ejemplo, el caso de política, la idea de political sorting? Arranca con nociones básicas, es ¿a dónde paso las Navidades? ¿En qué grupo de familia voy a hablar de política que esté más cerca de mi punto de vista? Y no. Estoy preparando hoy una investigación orientada en esta idea para hacerla en varios países, en 3 países de América Latina particularmente, investigación que estoy llevando a cabo en este momento. Y dentro de las preguntas que metodológicamente la idea de political sorting lleva adelante es si podría o no convivir con una pareja que piense distinto a mí. Si aceptaría o no un yerno o nuera que piense política a mí. Si aceptaría vivir en un barrio donde tenga una especie de hostilidad simbólica, si ha afectado el uso del espacio público porque voy a zonas donde sé que hay gente que piensa totalmente distinto a mí, si aceptaría como empleado a alguien que piense en las líneas opuestas a mí. Esta es la radicalidad de la que hablo. No es broma. No es un tema menor que no nos pase cotidianamente, no nos atraviesa cada una de nuestras vidas actualmente. Esta es la degeneración, literalmente, de la polarización. A estos niveles de radicalidad, por lo tanto, uno podría ver, como lo vengo haciendo hace rato, a la idea tribal como algo malo, que es una celebración, pero cuidado que no sea una zona de confort, de alivio frente a esta hostilidad. Por lo tanto, empiezo a bloquear a miles de personas que piensan distinto a mí, empiezo a excluir de mi consumo mediático, periodístico, lo que fuera, quien piensa distinto a mí, y solo me aglutino, vivo, convivo en las acciones más básicas de la sociología primaria, de mi cotidianeidad, con gente que piensa igual a mí. Esta es la democracia que estamos viviendo hoy. Justo antes de venir, estaba viendo, antes de que Cristian pasara a buscar, un reportaje a, se me fue el nombre, este actor de Hollywood, que le hacían una entrevista y le decía, probablemente el miedo que la gente está sufriendo hoy en Estados Unidos sea superior al que vivía en la época del macartismo. ¿Sí? Digo, esta es la esencia del diálogo, y les debo el nombre del actor, en un momento se me va a acordar, me va a venir y lo voy a decir. Me resulta impactante pensar esto en un momento donde nadie discutía la esencia de lo democrático, ¿sí? Y entonces, tras esto, y ya para ir en el envión final de la charla, quisiera quedarme con algunas cuestiones que fueron derivadas precisamente de algunos actos de las campañas electorales finales. La última en Buenos Aires es un ejemplo, para poner blanco sobre negro hasta donde pueda, si es que se puede. Yo creo que es bastante difícil, probablemente me voy a quedar de nuevo en el gris, pero me parece interesante pensar qué significa la mentira, ¿no? La mentira como acto deliberado, básicamente es decir una cosa distinta a la que uno tiene por verdadero internamente. Eso significa mentir. Por lo tanto, cuando uno miente, hay conciencia de la mentira. Más allá de que uno de mis libros en algún momento, escrito por Damián Fernández Pedemonte, termina, su capítulo, claro, no es el mío, en el mismo libro, dice, muchos políticos le mienten a la prensa y luego se creen sus propias mentiras publicadas. Digo, pero eso también existe cada tanto como un acto psicológico de soportar la hostilidad del ambiente público. Pero es interesante quedarme en que cuando hablamos de los procesos de desinformación, la variedad es bien interesante para imaginarla, ¿sí? Primero, medios apócrifos, ¿sí? Antes que pensar en el acto, hay que pensar que los medios apócrifos, como mediadores técnicamente hablando, como plataformas tecnológicas, son un acto de desinformación. Segundo, cuentas apócrifas. Ya estamos recontra 1000 veces acostumbrados a lo que llamamos granjas de trolls o granjas de bots. ¿Qué ha producido la inteligencia artificial? Una expansión ilimitada con reemplazo a tiempo real de las granjas de bots, sobre todo en la época en que se cancelaban o cuando hay mucho bloqueo. Las granjas de bots se van autogenerando, autorreproduciendo y por eso nunca acaban los formatos de hostilidad, que no son un fenómeno característico solamente de Argentina, sino en todos lados. Hace
muy poquitos años, me tocó hacer una consultoría para partidos minoritarios en 4 países de Centroamérica. ¿Saben qué me decían mayormente en El Salvador los líderes de las minorías, de los partidos que perdían? Básicamente no podemos hacer más política porque por la hostilidad de las granjas oficialistas o pseudo-oficialistas o ecosistemas digitales informales que hostigan y castigan y matan la reputación de quienes pensamos distinto. Esto es el efecto de las granjas de bots que hoy no tienen control, que aunque uno bloquee 1000, se automatizan vía inteligencia artificial. Tercero, la falsa conexión entre titular y contenido. Es un ejercicio de desinformación constante. El clickbait hoy lleva a eso, necesidad del click, de existir, de monetizar por el consumo. Tercero o cuarto, perdón, el falso contexto. Es una característica, un verdadero drama de los contenidos hoy, que es se descontextualizan a cada rato. La gente sube contenidos absolutamente errados o descontextualizados que indignan, que generan bronca, pero que no son necesariamente reales, al menos en un momento dado. El contenido es satirizado. La memética es una satirización a cada rato y contundente, ¿sí? Las meméticas, cuando llegan, por ejemplo, para herir a las cabezas ejecutivas, especialmente los presidenciales, dañan las reputaciones, ¿sí? Hay experiencias muy tempranas, hoy ya es común, pero muy tempranas, de presidentes que se volvieron memes tempranamente. Es decir, eso fue Peña Nieto en México por caso, o el propio Piñera en Chile. Fueron ejemplos muy tempranos de liderazgos memetizados que literalmente fueron ridiculizados, satirizados tempranamente. El contenido engañoso verosímil es algo constante, y obviamente el contenido ficcional donde la estrella, la reina del firmamento son o es la línea productiva denominada deepfake, que es exactamente lo que vimos en Buenos Aires unos días, ¿no? Que es un contenido básicamente tan peligroso porque no es que es falso, todo lo que dije antes de alguna manera es falso, suplanta identidad. Entonces ahí sí es un serio problema. Ahora, en este mundo, a mí me resulta interesante entender que no hay ningún tipo de contexto que vaya a frenar esto. ¿Por qué no hay contexto? Porque literalmente estamos en el marco de un contexto de aceleracionismo donde tiene 3 dimensiones que explican esta aceleración. Una es la disposición estructural de un cambio tecnológico, donde todo es rápido, veloz y mucho, que tiene que ver con lo que antes decía. Segundo, que me parece sumamente interesante, el vértigo. Todo lo que hacemos hoy es vertiginoso, pero además la escalabilidad del vértigo prácticamente hace que un tema que podría pasar desapercibido se convierte en una tendencia nacional e incluso mundial en cuestión de minutos. Vértigo más escalabilidad. Y el tercero, que obedece también a una práctica que nos incluye como ciudadanos, pero que claramente es protagonizada a cada rato por el periodismo y por los actores de la política, que es la idea de ser primero, la urgencia. La representación definida como ser el primero que hago, digo, con todo el riesgo enorme del yerro, de la posibilidad enorme, gigante ahí en escala potencial de equivocarme. Entonces, no ha venido el aceleracionismo a frenar, sino estructuralmente están dadas de uno u otro modo condiciones para que esto no frene. Y quería quedarme con 2 reflexiones, ya para ir cerrando, que me parecen sumamente interesantes, y es que casi todo lo que hacemos muchas veces es atribuido en términos de desinformación a una especie de industria de la desinformación. Es decir, actores ocultos con financiamiento oculto, y eso claramente que existe. Hay un debate sobre quién financia, sobre la legalidad, sobre un montón de acciones que impactan brutalmente en las campañas. El ejemplo de deepfake es una, que es lo que llamo la mentira política industrial. Indiscutible. El ejemplo más notorio hace unos años fue el gran escándalo de Cambridge Analytica, pero que hoy pasa literalmente en todos lados. En la campaña de Uruguay hubo un ataque en la escala uruguaya de miles y miles de cuentas desde Sinaloa de México o videos pautados en Hong Kong. Esta es la escala industrial. Sin embargo, me parece sumamente interesante nunca dejar de lado que el gran propulsor de la mentira no necesariamente es esta industria oculta a la que seguramente cuestionamos, sino son los propios actores con voz pública. Llámese política y llámese periodismo. En un estudio que hice con Chequeado, antes de que Milei llegue al poder, durante 7 años analizamos 1.117 noticias, nos dio que el 50% del discurso en Argentina, el discurso verificable, ¿qué es un discurso verificable? Que tiene datos. Es falso. Es decir,
Es mentira el dato que suponen o presuponen. Es falso, a secas. Argentina, 7 años. Toca a distintos gobiernos. Noticias que son verificables. Si yo digo amo la luna y no hay modo de verificarlo, eso no entra. Sería peor todavía el discurso si tomáramos esas afirmaciones. El 25% es verdadero o falso. Por ejemplo, yo digo aumenté la educación. Claro, pues si le resto de inflación es falso. Mentira. Solo 1 de cada 4 discursos en Argentina es verdadero. Yo no imagino si hoy chequeáramos a Milei, no quiero ni imaginar. Pero sí puedo darles parecidos. Más de 11.300 tweets analizó en la primera presidencia el New York Times de Milei, de Donald Trump. ¿Qué descubrió? No solamente que la enorme mayoría es falso, sino que mayormente estaba sostenido en discursos conspirativos. Ahora, pero esto pasa por la derecha y pasa por la izquierda. El mismo estudio con más del 60% de falsedad de gran parte de los datos que usaba López Obrador por izquierda en México, en sus famosas mañaneras, las conferencias de prensa matinales. Ahora no estoy atacando a alguien ni defendiendo a alguien. Digo, voy parejito, como mancha de aceite, si se quiere, ya que usé la expresión hace un rato, para decir, no hay verdad en el discurso, pero no hay verdad de parte de quienes hablan. Me tocó asistir, vía Naciones Unidas, a los organismos electorales en Perú en la última elección cuando ganó Castillo. Una elección absolutamente tensa, pero donde la totalidad de los observadores internacionales manifestaron una única cosa. ¿Cuál es? No hubo fraude. ¿Saben cuál fue la voz cantante más importante del fraude? Uno, el propio Castillo cuando gana la primera vuelta, diciendo cuidado que si no gana la segunda vuelta habrá fraude. Luego ganó, se cayó la boca. Luego Keiko Fujimori, quien perdió en la segunda vuelta, dijo acá hay fraude. Pero la voz más importante no fueron ellos dos que fueron los candidatos a presidente, fue Mario Vargas Llosa, principal intelectual, no solamente peruano, sino del mundo que representa a Perú, admitiendo una cuestión que era absolutamente falsa, no hubo fraude. Entonces digo, cuidado con que atribuimos los males a una mentira política industrial que básicamente está asociada a quién financia, dónde se hace, desde qué plataforma, etcétera, con qué animosidad, pero nos olvidamos que son las propias voces hablantes, y no dije nada del periodismo porque estaría horas y horas, que a cada rato desinforman literalmente con mentiras o con falsedades. Por eso, para cerrar, voy a pasar esto. Me quedo con algunas reflexiones que son la síntesis, ancladas sobre todo en la defensa de la verdad, porque un serio problema de la actualidad, que literalmente es como una especie de acelerador extra, ya que hablaba de aceleracionismo, es que todo lo que dije es más preocupante porque ya la verdad también es discutible al mismo modo que es discutible la democracia. Desde mi perspectiva hay una privatización de la verdad. ¿Qué es verdad? Lo que quiero que sea verdad, lo que me gusta que sea verdad, lo que me sirve que sea verdad. Hay una acción deliberada, independientemente de las convicciones, que muchas veces los fanatismos que pueden hacer nublar el raciocinio, hay una acción deliberada a cada rato de que todo lo que dije esté teñido, no digo sin verdad deliberada, pero también digo sin verdad deliberada. Y por lo tanto, las reflexiones finales que me quedan tienen que ver con, uno, hay un impacto en la libertad de elegir. Estamos subvirtiendo imágenes, reputaciones, estamos trastocando la representación. Hay, y no lo digo hacia alguien en general, para quien usa, actos que rozan lo fascista en tanto en cuanto desarticulan las voces disidentes. Aún siendo opositor respecto a oficialismos, da lo mismo tergiversando información. Cada vez que hay un acto de semejante capacidad y potencialidad tergiversadora, hay un acto que de una u otra manera intenta silenciar, tapar o subvertir la diferencia. Básicamente cualquier acto que tenga que ver con pensar distinto, con actuar distinto. Por eso, finalmente, desde esta perspectiva, hay que entender que estas prácticas generan tendencias gregarias, ¿sí? Hay una construcción absolutamente gregaria, ficcional, exagerada, de parcialidad extrema, donde no importa más lo social en tanto en cuanto acto que se da adentro de un proceso democrático, sino importa esta parcialidad tribal de autosatisfacción con intereses muy particulares. Por eso, quizás, esta expresión resume mi punto de vista, y es que ojalá, como síntesis, por lo menos de lo que pudiéramos debatir y que nos quede como, yo diría, aprendizaje final en este proceso de
salir del desaprendizaje y centrarnos en el reaprendizaje de lo nuevo, ojalá que tanto la mentira como la incivilidad tengan costos, paguen costos y sea una empresa de alto riesgo para quien las use ilimitadamente. Muchísimas gracias. Bueno, muchas gracias a todos. Gracias, Mario, por acercarte y venir especialmente a la Universidad del Este. Un largo viaje, llegaste hoy y te vas mañana temprano. Así que, bueno, vamos a seguramente tener muchos inscriptos en esta diplomatura y te vamos a pedir, Mario, seguramente que vuelvas a ver cómo salimos de estas tinieblas que nos planteó en este encuentro de Batman. Así que, bueno, muchísimas gracias a todos por participar. Gracias.